Abra a su pueblo y a todos los que están a distancia, Padre, por Jesucristo, gracias, amén. Vamos a irnos, hermanos, al capítulo número 17 del Evangelio de Lucas. Capítulo número 17, vamos a leer y vamos a luego a dar esta palabra. Dice el versículo número 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta tarde en la idea, hermanos, en la siguiente idea: en nuestras necesidades todos queremos el favor de Dios. Lo voy a decir una vez más: en nuestras necesidades todos queremos el favor de Dios. Quiero hacer como una introducción, tratando la manera de poder ver la situación de estos 10 leprosos. En primer lugar, el caso de lo que era la lepra en estos tiempos era una cosa terrible. Pensemos que podía asociarse a un cáncer terminal. Hoy se dice que, está radicada lo que es esta enfermedad, pero si hay algo de esto, la ciencia pues ha avanzado y hay tratamientos para ello. Pero en los tiempos del Señor Jesús, lo que era esto de la lepra era prácticamente una situación dolorosa en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, los efectos que producía esta enfermedad, por supuesto, era terrible, porque según se entiende que la lepra iba comiendo lo que era la carnosidad, iba comiéndose la persona. Y tengamos una idea que es lo terrible de algo así como esto que estoy mencionando. Pero eso sería una cosa nada más. Otra cosa sería, por ejemplo, la estigmatización que tenían los leprosos. Los leprosos eran terriblemente separados de la sociedad. Los leprosos no podían involucrarse, revolverse con la demás gente que estaba sana. Era tal este estigma que tenían los leprosos que ellos tenían que vivir en cuevas y se juntaban así como a veces uno ve que se juntan los bolitos en los puentes,
en las aceras, en las noches. Esto lo llevaban a cabo estos enfermos y se iban a las cuevas alejadas de la ciudad, porque tanto era el estigma que si los veían cerca, los apedreaban. Usted preguntará cómo se puede o cómo podía esta gente sobrevivir, vivir. Por supuesto necesitaba lo que era comer, necesitaba algunas cosas básicas como la comida. Pero en este caso, lo que eran esas partes difíciles de la comida, en los casos mejores tenían aquellos parientes. Siempre de alguna manera responde un pariente o responde alguna persona de buen corazón. A veces responde alguien que se compadece y le llevaban su comida a lugares cercanos a las cuevas. Y me imagino que, bueno, eso lo vi yo en una película, aquella película de Ben-Hur. Esa es bastante ilustrativo con respecto al asunto de los leprosos. Ahí vemos en esa película que la mamá de Ben-Hur fue infestada por la lepra. Ella fue aislada y era una nuera o pariente que le llevaba la comidita allá a la cueva donde estaba ella. Esto era una cosa terrible, porque esta actitud de estar separado emocionalmente, usted puede imaginarse el efecto terrible que era para esta gente, aparte de esta terrible enfermedad. Ellos tenían que gritar cuando salían, así como en este caso, para decir leproso, leproso, para alertar a la gente y que no se les acercara, porque el problema es que si se les acercaban las personas sanas, lo que iban a recibir ellos eran pedradas. Y esto era una cosa terrible que, bueno, aislado de la familia, aislado de los ceremoniales del templo, aislado de la sociedad, estigmatizados por todo, porque todos le tenían miedo. Y el miedo que había era precisamente el que se contagiaran, el que se les pasara la lepra, porque la lepra era contagiosa. En este caso, hermanos, en este caso es como estaban estos leprosos. Mas cuando vemos que Jesús pasa por esa parte que leíamos ahí de Jerusalén, pasa por Samaria, es decir, una forma de rodear lo que era esta zona de Galilea. Pero luego ellos aprovecharon esta oportunidad, y lo que leíamos ahí es que ellos empiezan a alzar la voz, y ese alzar de voz era: Jesús, o Maestro Jesús, sánanos, sánanos. Esto de oír estas voces y estos clamores, hermano, realmente al ir leyendo esto es un hecho que se quiebra el corazón, el ponerse en los zapatos de estos hombres y en su angustia, en su necesidad. Qué bueno que ellos por lo menos tenían la idea de que Jesús, sin duda, habían escuchado el ministerio del Señor, que el Señor podía, hermanos, bendecirlos en esa área, que el Señor podía sanar aquello que era imposible para los hombres, pero que ellos tienen esa esperanza, esa fe, y esa es la razón por la cual, no me pregunte cómo lo conocieron,
No me pregunte cómo ellos supieron de este tremendo ministerio del Señor, pero lo interesante es que ellos no pierden este espacio maravilloso que obviamente es el mismo Dios o el mismo Señor que se los ha concedido, porque Dios es el que conoce las necesidades de la gente. Dios es el único que siempre tiene los brazos abiertos para el estigmatizado. Dios es siempre el que está en la buena disposición para bendecir al afligido, al menesteroso, a la viuda, al extranjero. Dios es el único que siempre, hermanos, no cerrará las puertas para bendecir. Y yo asocio que esto no fue una casualidad, sino que fue un asunto ya planeado de Dios. Pero el punto acá es que ellos empezaron a clamar, a dar voces: Jesús, Maestro, sánalos. Ellos, en este caso, hermanos, vemos que ellos reciben una palabra del Señor, y la palabra que ellos reciben acá es, bueno, fíjese qué interesante. Lo que ellos reciben es no la respuesta que iban a ser sanados, sino sencillamente lo que ellos escuchan a la distancia que les habló el Señor fue: vayan al sacerdote. Eso fue lo único que ellos escucharon, y es lo que les dijo el Señor: vayan, preséntense al sacerdote. A veces uno pregunta, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los sacerdotes? Y por qué el Señor estaba dentro de la ley de los judíos, que de alguna manera los sacerdotes se encargaban de diagnosticar el estado de alguien que tenía alguna duda si estaba infestado o enfermo de esta calamidad. Y los sacerdotes podían ellos no sanar, sino como examinar al enfermo y bien decir: no, esto no es lepra, esto es otra cosa, y también determinar que era lepra, y de una vez ya quedaban marcados para morir como leprosos. Esa es la razón por la cual el Señor los manda. Pero lo interesante en este caso es, hermanos, que ellos no esperaron nada más. Sencillamente ellos fueron obedientes y empezaron a caminar hacia el lugar donde sería el templo, o donde estaba el sacerdote. Pero lo lindo es que, dada a esta obediencia que lleva por supuesto implícita la fe en ellos, es decir, ellos dijeron: el Señor nos ha dicho esto, nosotros vamos a obedecer lo que Él ha dicho, y a la vez vamos a tener fe ferviente que esto va a tener resultados. Y eso fue lo que cambió el panorama. En este caso, el Señor les da una palabra. El Señor quería probar su obediencia. El Señor quería también probar su fe. Y eso es lo que permite que entonces Jesús en el camino, hermanos, los limpia. No fue una cosa casual, sino que ellos, cuando van con esa fe y esa obediencia, caminando hacia la revisión o el examen que haría el sacerdote, ellos se dieron cuenta que estaban limpios, que estaban sanos, y se veían, se examinaban entre uno y el otro y decían: estamos sanos, estamos sanos, estamos sanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos sanos. Ha habido el milagro. El Señor Jesús ha hecho el milagro. Jesús, el Maestro, ha hecho el milagro. Y yo quiero que vivamos ese momento. ¿Cómo sería ese tremendo momento, esa experiencia, cuando ellos, hermanos, personas que estaban desahuciadas, personas que estaban totalmente, en la espera nada más de terminarse de morir,
en esas condiciones dolorosas, pero que ahora el panorama ha cambiado, pero que ahora su piel está como la piel de un niño, pero que ahora, hermanos, yo me imagino que hubo regocijo, que hubo alegría, por supuesto, y que cada uno de estos 10, y en particular los 9, hermanos, no tuvieron otra decisión que sin duda en su alegría correr a sus casas, a sus familias, proclamar en su aldea, en su pueblo donde vivían, que había habido un milagro, que el Señor, que el Maestro Jesús los había sanado, que el Maestro Jesús los había sanado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, que habían sido sanados. Ahora, el punto es, hermanos, que, bueno, en este caso, lo que vemos es que uno de los 9 es todo lo contrario de los otros. Uno de los 9 no era judío, era un samaritano, un extranjero. Sin embargo, al ver el milagro, él sabía, hermano, cuando alguien está en condiciones terriblemente que ya no hay para dónde hacernos, que ya no hay nada que perder y que todo está terminado, ya no hay esperanza. Damos un amén, iglesia. Eso es lo que en este hombre cambió el panorama y dijo: yo era ese hombre, ahora ya es el leproso. Y lo primero que él piensa no es irse ante la mujer, no es irse ante los hijos, no es irse a su pueblo, a su aldea, a proclamar, a ver y que compartieran el gozo que él sentía, sino que en lo primero que él pensó fue, hermanos, en el que lo había sanado. Lo primero que él pensó es en el Maestro Jesús, que es el que lo había sanado. Pero lo lindo es que no solo, hermanos, pensó en el Señor Jesús, que era el que lo había sanado, sino, hermanos, que dio media vuelta y agarró a buscar al Señor. Y cuando, hermanos, halló al Señor, cayó de rodillas glorificando a Dios. Ahora, oiga esto, el Señor dijo, bueno, ¿acaso no fueron 10 los que fueron sanados? Y solo este extranjero es el que ha vuelto a dar gracias a Dios. Solo este extranjero. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso, hermanos? El Señor, eso fue lo que dijo. Dicho de otra manera, el Señor estaba, hermanos, esperando sobre todo que sus paisanos, que los judíos, los 9 judíos que habían sido sanados, deberían de ser los más agradecidos, deberían de ser los más espontáneos para no irse primero ante sus padres, ante sus familias, sino venir a los pies del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eran los más apropiados para que vinieran, pero el Señor dice: pero qué raro. Pero no es que el Señor extrañara eso, pero Él dice: ¿cómo puede ser esto? Que los que deberían de venir por ser judíos no vinieron. Sin duda, los que eran judíos, ellos pensaron que Dios tenía el deber de sanarlos por ser de la simiente de Abraham. Y eso es lo que los lleva a la ingratitud. Y eso es lo que los lleva, hermanos, a olvidarse del que los había bendecido. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Nosotros tal vez, y claro que eso es así, no es que estemos padeciendo una lepra, no es que nosotros estemos, hermanos, en una situación de esas, pero probablemente, y sin el probable, hay situaciones duras por las cuales nos ha tocado pasar. Damos un amén. Hay situaciones duras. Muchos de nosotros hemos sido sanados de muchas enfermedades incurables. Muchos de nosotros, cuando teníamos el problema, hermanos, por eso decía a manera de tema
que siempre en nuestras necesidades todos queremos que Dios nos ayude. Yo le pregunto a usted, en esa necesidad, en ese cáncer, en esa pobreza, en ese problema de la familia, en eso que el médico dijo no tiene esto ya salida, hermanos, oiga, ¿acaso no fue en ese momento que nosotros pensamos en que solo hay una alternativa, que solo hay una salida, y pensamos que la salida era el Señor, porque el Señor es grande en misericordia, porque para siempre es su misericordia? Nosotros en ese momento pensamos, Señor, estoy agobiado, Señor, estoy angustiado, Señor, estoy en las tremendas circunstancias de la estrechura de la vida. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando estuvimos ahí, hermanos, pensando que ya nadie daba nada por nosotros. Unos estaban hundidos en el vicio, otros estaban en las cárceles, otros los andaba persiguiendo la ley, y sucesivamente. Acá no acabaríamos, hermanos, de mencionar las diferentes tipos de lepra en las cuales el hombre siempre se ve envuelto. Pero siempre usted ve, aunque sean ateos, las personas, aunque sean incrédulos, aunque sean de lo que sea, por último, cuando ya están vencidos, cuando ya no tienen nada que perder, cuando ya nadie da un centavo por ellos, siempre ese ateo, siempre ese orgulloso, siempre ese blasfemo, siempre ese, hermanos, ese altanero, siempre esos grandes que se creen, hermanos, llegan a pensar en Dios y dicen: solo Dios me puede ayudar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Solo Dios puede ayudarme. Y es ahí, hermanos, cuando enfocan la esperanza en el Señor y dice: eso lo puede hacer Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios ha hecho con muchos, hermanos. A muchos, yo me recuerdo de un hombre que se convirtió en unas predicaciones en la cárcel con su servidor. Y ese hombre, hermanos, que no decía, que no prometía, decía: Dios me va a sanar, me va a sacar de esta cárcel. Dios, porque a él lo habían metido y era totalmente difícil, no tenía los recursos para pagar un abogado, estaba totalmente, hermanos, ya prácticamente condenado, dado el delito que tenía. Y él me decía, mira, me decía, que éramos amigos antes, y me decía: Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer el milagro. Siempre con eso decía, manero de tema, siempre en nuestras necesidades todos queremos que Dios, hermanos, nos haga el favor, que Dios nos dé el milagro, que Dios nos saque del hoyo cenagoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre esa es la idea. Y este hombre me decía, oye, me decía, ora por mí, porque cuando yo tenga esta libertad, te prometo y le prometo a Dios que voy a servirle, que voy a vivir para Él. Hermanos, Dios le sanó la lepra. Dicho de otra manera, Dios lo sacó de la cárcel, porque era imposible, no tenía recursos, no había quien pudiera ayudarle en ese caso. Pero como él puso a la manera de los leprosos, aquí solo Jesús, aquí solo el Maestro Jesús me puede sacar de esta dificultad. Aquí solo el Maestro Jesús me puede sacar de este cáncer, de esta dificultad. Solo Dios me puede sacar. Es cierto, no hay, hermanos, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Solo Dios es el único que puede revertir aquello que no tiene, hermano, salida. Él es el único que puede cambiar el lamento en baile, porque Él es el todopoderoso. Él es el único. Aleluya. Si son para el Señor, dense las fuertes. Ahora, hermanos, eso fue precisamente lo que sucedió con este hombre. El Señor hizo la obra.
Me recuerdo que vino a visitarme aquí, pero lleno de gozo, lleno de alegría. Pero eso fue todo, hermanos. Hasta ahí llegó, no hubo una actitud de agradecimiento, no hubo una actitud de, hermanos, de gracia para ese que lo había bendecido. Pero este asunto no es solo esta persona, nosotros mismos, como yo hace un momento decía, cuántas veces en esa angustia Dios nos sacó adelante. Pero al habernos sacado, el Señor, ¿acaso no es cierto que usted hizo promesas? ¿Acaso no es cierto que nosotros dijimos, el Señor, voy a dedicar mi vida o el resto de mi vida para agradecer a Dios? ¿Acaso no hemos dicho eso? Señor, si me das un trabajo, Dios, te voy a honrar. Ahí están pidiendo por el trabajo. Señor, dame el trabajo. Señor, dame el trabajo. Y el Señor les da el trabajo. Pero hermanos, pero les pasó las de los 9. Los 9 creían que tenían derecho de recibir los favores de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ellos siempre dijeron, oh, si Dios me da este trabajo, si Dios me resuelve este problema con la familia, si Dios me resuelve esta enfermedad, si Dios me resuelve esta parte económica, yo voy, hermano. Siempre lo más fácil es hablar. Siempre, bueno, con promesas se dice, se puede empedrar una calle hasta el cielo. Pero aquí no se trata de promesas a Dios. Usted debe y yo debemos de saber que dice la misma palabra, dice que cuando prometamos tengamos cuidado de cumplir. Tengamos cuidado. Nosotros somos un rescate. Usted y yo no venimos, hermanos, de Júpiter. Nosotros estábamos muertos en la desgracia. Nosotros estábamos perdidos sin esperanza, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros hicimos promesa? Cuando tú me saques, cuando me des la vida, la luz que tú traes, Dios, a través de tu Hijo, vamos a vivir para ti, vamos a honrarte, vamos a servirte. Ahora la gran pregunta es, y preguntaría más bien el Señor en este caso, ¿a cuántos he bendecido yo? ¿A cuántos he bendecido yo? ¿A cuántos ha bendecido el Señor? Ahora, ¿a cuántos he bendecido yo? Por ejemplo, en esta avalancha de lo que es esta enfermedad, hermano, si usted va a los hospitales, usted ve a través de las imágenes, los hospitales, tanto aquí y fuera de acá, son colas de gente con chimbos de gas, con chimbos, hermanos, de oxígeno. En las calles, por lo menos en Centroamérica, está abarrotado. ¿Cuántas personas en esas condiciones no han hecho votos a Dios? No le han dicho, si Dios me sacas de esto. Porque, por ejemplo, eso es una situación, hermanos, que si no opera Dios, si no obra Dios, los médicos muy poco pueden hacer. Pero cuántas personas Dios los ha sacado, Dios los ha sanado, aun cuando dijo el médico, ya es caso perdido, pero milagrosamente se levantaron. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Pero milagrosamente se levantaron, porque eso es lo que están haciendo todos. Oren por nosotros, oren por nosotros. Dios es el único que puede ayudarnos. Los que están a través de oxígeno transmitido o conectados en oxígeno, oren por nosotros. Y ahí es lo que le digo yo, hasta los ateos, hasta los blasfemos, hasta aquellos que dicen eso de iglesia no tiene sentido, ahí topan, como dicen por ahí. Ahí, hermanos, si se ven de quién son las mulas, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí sí son las cosas diferentes. Ahí cuando se siente que, hermano, la muerte está acariciando y está poniendo, hermano, los garfios, por machos que sean, empiezan, hermanos, a decir solo Dios. Y como decía, siempre en nuestras necesidades todos queremos que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Pero Dios es misericordioso. Dios lo hace como lo hizo con los leprosos. Ahora el punto es, hermano, que siempre el hombre
natural, el hombre desagradecido, la mujer desagradecida. Yo pienso, por lo menos yo, mi manera de pensar, yo no vengo de las drogas, yo no vengo de ser un asaltante, yo no vengo de engañar gente, yo vengo, hermanos, del trabajo sano. Yo de ahí vengo, pero yo tengo tan claro de dónde me sacó el Señor, porque si aun cuando yo diga que yo vengo de lo sano, hermano, yo estaba perdido, yo estaba en tinieblas, yo iba camino al infierno. Vamos, ¿cuánto lo cree? Usted y yo, lo mismo lo sucedía. Pero ¿qué sucede cuando, hermanos, vine a Cristo? Vine y encontré, yo quiero decirle esto, que esto se lo confieso con todo el corazón. Yo no crea que cuando vine a Cristo yo sentí una gran paz, yo sentí que se me abrió el cielo. Yo vine a Cristo y lo que yo pude experimentar era que era el mejor lugar para poder seguir viviendo. No fueron emociones. ¿Y sabe qué fue lo que dije yo? Yo vengo a quedarme. Yo sé que voy a agradecer a ese Dios que me sacó de ahí donde yo pensaba que estaba bien. Así es mi evangelio. Yo no estoy aquí para aparentar. Yo no estoy acá para pasarme una temporada. Yo estoy acá para, hermanos, terminar la carrera que tengo por delante. Yo estoy, en ese caso, estoy agradecido. Pero uno se pregunta, ¿cuánta gente ha sacado Dios de la desgracia, de la oscuridad, de las miserias, del odio, de la pobreza, hermanos, de las enfermedades? ¿Cuánta gente que hicieron votos? Saname, sácame de acá, yo te voy a servir, yo te voy a honrar. El problema es, hermano, que hablar y prometer es diferente a ser una persona agradecida. Y eso es, las iglesias hoy están llenas de gente desagradecida. Nuestro cristianismo ha llegado nada más a llenar cuotas. Nuestro cristianismo solo son, hermanos, acciones. Yo no estoy hablando solo de este ministerio. Estoy hablando de todo lo que es el cristianismo evangélico. Hermano, todo es, si me parece, me quedo. Si me parece, te sirvo. Si me parece, pues voy a seguir. Pero si las cosas no pintan bien, pero ¿qué fue lo que prometiste cuando te estaba llevando el diablo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué fue lo que prometiste? Por lo menos estos hombres no prometieron nada, pero nosotros hemos prometido un montón de cosas a Dios. Y el Señor toma cuenta, el Señor anota, el Señor dice, está bien, yo te tomo la palabra. ¿Y cuántos hemos sido bendecidos? Pero que una actitud de volcarnos como lo hizo este extranjero, hermanos, a venir al Señor, arrodillarse y darle gloria al Señor, que no es otra cosa sino una actitud de gratitud. ¿Cuántos nosotros pudiéramos llegar a estos niveles? Y debemos de hacerlo, porque eso es lo que siempre espera el Señor. El Señor siempre, no es que el Señor va a ser más grande cuando nosotros le agradezcamos. Es que es normal, es que es lo básico de un ser humano, que cuando alguien lo bendice de aquello que no tenía salida, y en este caso lo que hace Dios con nosotros, lo menos que puede esperar Dios es que la persona venga, hermanos, sin reserva, sin, hermanos, sin ninguna otro interés, a ponerse a los pies del Señor. Aquí estoy. Eso le agradó al Señor. Eso dijo, qué bueno, qué bueno. Y para colmo de males, el que vino no era ni judío. Para colmo de males, el que vino era uno de los odiados samaritanos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para colmo de males, el que vino fue uno odiado que era de Samaria.
¿y los otros dónde están? Los otros andaban paseando, los otros andaban en la playa, los otros dejaron botados los privilegios, los otros no les interesó nada. No, mire hermano, uno debe de saber que no deja de ser gusano en esta tierra. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Nosotros solo se nos para, hermano, solo se nos atraviesa una salivita acá en la traca y muerto. Nosotros no somos nada. El grande se llama Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Damos un gloria a Dios. Pero aún así, la arrogancia, el desprecio para Dios, la no gratitud para aquel que nos ha bendecido, aquel que te dio ese título, aquel que te dio esa familia, aquel que te dio ese privilegio. No hay esa gratitud. Como que la idea es la misma idea de los judíos. Muchos dentro de los que poblamos las iglesias, no, si él tiene deber de sanarme, si soy de la iglesia, él tiene el deber de sacarme adelante. Si soy de su iglesia, está bien. Lo único es, hermanos, con lo cual vamos finalizando, es lo siguiente, de que fíjese cómo son las cosas. Siempre Dios es el Dios que bendice en esa área generalizada, como lo es lo que hizo con estos leprosos. Los bendice porque su gracia sale para buenos y malos, el sol y la lluvia para justos e injustos. Claro, Él sigue bendiciendo, Él te va a seguir sanando. Él, aun cuando seamos desagradecidos, hermanos, Él va a seguir obrando, porque grandes son sus misericordias. Sus misericordias son más altos que los cielos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¿Cómo es que estos debían de agradecerle? Por lo menos en este caso el Señor quería que vinieran. Es decir, eso esperaba Él de aquellos que no tenían ya salida, aquellos que ya estaban perdidos en su desgracia, en su miseria, y lo único que se esperaba que se los terminara de comer la lepra. Lo menos que el Señor esperaba era que vinieran y le dijeran: Señor, igual que hizo el extranjero samaritano, era lo menos. Y es lo menos que espera el Señor. ¿De qué manera vamos a aplicar esto del agradecimiento? Yo le hacía alguna reseña del caso mío. Yo estoy consciente en la condición de muerte en la que el Señor me alcanzó. Y esa yo tengo una gran gratitud. Es decir, no porque yo lo diga. Yo siempre digo: Señor, es que lo que has hecho conmigo es grande. Y la manera como agradecerle al Señor es esto, hermanos, honrarle. Esa es una manera de mostrarle nuestra gratitud. La manera de agradecerle al Señor en el caso nuestro es, hermanos, vivir para la gloria de Él. Nosotros no podemos terminarnos de acabar el pedazo de vida, hermanos, para el sistema. Esa migaja de vida tenemos que invertirla para la gloria de Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para la gloria de Dios. Hagamos un examen. ¿Cuánto le falta a usted, incluyéndome a mí, para que nos soplemos? ¿Cuánto nos falta? No, Dios sabe, sí, Dios sabe, pero todos los días estamos muriendo, todos los días. Pero llega el momento cuando pero seguimos de orgullosos, seguimos invirtiendo ese pedazo de vida, hermanos, para lo que no aprovecha. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Seguimos aprovechando
este pedazo de vida para echarnos a nosotros y no para agradecer a nuestro Dios. Seguimos invirtiendo la fuerza en el sistema, en el trabajo. Eso es el Dios ahora. Con eso le agradecemos a aquel que nos proveyó la vida, nos proveyó esa bendición. Eso, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, como en este caso, para agradecerle, lo que tenemos que hacer es, hermanos, esos 4 días que todavía nos falta y que cada uno de nosotros, unos están más cerca que otros, que es lo que tenemos que hacer. Por eso es que Pablo corría. Por eso es que Pablo decía: yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar mi carrera con gozo. Yo no corro, dice, a la aventura, ni golpeo mi cuerpo al aire, golpeo mi propio cuerpo. Pongo los ojos en el autor y consumador de la fe. Era una carrera, era hacia adelante. El tiempo es corto, Cristo viene pronto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Pero esa será la dinámica de aquellos que hemos sido bendecidos. Agradecerle, servirle. Aquí estoy, Señor. La prioridad debe de ser tú y no lo otro. Pero hemos invertido los roles. Las prioridades es lo nuestro. Y hay que Dios alcance. Tenga paciencia. La vida es una vida circulante. Ahorita te levantó Dios. Mañana vienen otras batallas. Ahorita no cante victoria. Damos un amén. Me recuerdo, y no es que Dios cobre los favores. Dios no cobra, no, Dios lo que nos hace es nos toma la palabra. Ustedes se recuerdan de una hermana que fue sanada de cáncer. Y yo me recuerdo que yo la oré por ella, le dije: usted va a ser la coordinadora de hospitales en gratitud para Dios. No, hermano, eso fue solo mientras la sanó el Señor, porque yo oré por ella antes de que la sanara el Señor. El Señor la sana y ella prometió ser la coordinadora de hospitales, pero eso fue todo. Pero ¿qué le cuento? Un año después el Señor la sanó, fueron a hacer examen y todo. Un año después se murió. Y no es que Dios cobra. Lo que sucede es que siempre, hermanos, cuando hemos sido bendecidos, lo menos que podemos hacer es no pagar, sino agradecer. Porque no hay con qué pagarle a ese rey. Lo único que podemos hacer, por lo menos, una acción de gratitud. Y en este caso, ¿cómo aplicamos la gratitud? En servicio, en honrarle, en amarle, en vivir para Él. El que Él sea, hermanos, el primer lugar dentro de nuestra vida. Damos un amén. El que Él ocupe el primer lugar en mi corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Que mi tesoro sea Él, que mi tesoro sea Él, que yo viva para Él, que yo viva para Él, que sea Él, hermanos, mi prioridad número 1. Eso es una manera de agradecer. Pero ahí se está la gente muriendo después que Dios los ha bendecido y ni pío hacen. De vez en cuando los ve uno en la iglesia y eso es todo. Grandes agradecidos, ¿verdad? Ahora finalizo con lo siguiente. Dijo el Señor: no hubo quien volviese y diese gracia a Dios, sino este extranjero. ¿Y sabe qué? Este extranjero, fíjese qué interesante. Este extranjero no recibió. Mira, esto es bien importante. Con esto finalizo. Vamos, hermano. Con esto finalizo. Esto es bien importante que lo veamos. Este extranjero, la palabra que últimamente dice el versículo 18,
19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué sucede en este caso, hermanos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? Lo que sucede es que está bien, todos quieren el favor de Dios cuando lo necesitan. Dios se los da. Pero eso será el todo que recibirán. Eso será el todo que recibirán. Eso será el todo. Lo sanó el Señor, vaya, está bien, eso va a ser el todo. Pero cuando uno no solo ha recibido el favor de Dios y toma una actitud de agradecer a ese Dios, aquí tenemos el resultado. Este hombre no solo fue sanado, sino que le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto, que en muchos casos dentro de nuestras grandes congregaciones en todas partes a donde se reúne la iglesia, mucha gente va y sigue recibiendo los favores de Dios. Pero eso será el todo. Porque siempre luego de que se reciben los favores de Dios, la acción a seguir es agradecerle a Él. Agradecerle por ese marido que está ahí durmiendo y que está trabajando y que está proveyendo. Agradecerle por esos hijos que Dios le dio. Agradecerle por esa esposa. Agradecerle por la salvación. Agradecerle por la vida. Agradecerle que no está en un hospital. Agradecerle que no está en una cárcel. Agradecerle que tiene todos los días comida en la mesa. Denle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Agradecerle. Pero esa gente agradecida recibe todavía mucho más. Y en este caso, la salvación. Aquellos recibieron el favor de Dios, pero no recibieron la salvación. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias sigue recibiendo? Y a veces uno dice, no, si yo el día que me muera yo voy directo para allá, la patria celestial. Estas cosas siempre hay que ponerles atención. Muchas veces nuestra vida cristiana es una vida de estar aprovechando las bendiciones de Dios. De estar pidiendo. Allá en Juan 6 dice que le dijeron, Señor, le dijo, ¿a dónde? ¿Cómo te has venido para acá? Te hemos andado buscando. Ustedes, le dijo el Señor, me buscan porque les di comida. O sea, la gente busca por intereses muchas veces, pero Dios les dará comida, Dios les dará lo que necesiten en esta tierra, pero eso será el todo. Porque es necesario, luego de que hemos sido alcanzados por las bendiciones de Dios, tener una actitud de gratitud y no de ingratitud como hicieron los 9. Estos 9 representan a Israel. Este uno extranjero representa al creyente agradecido. El que, aparte de que Dios lo saca de una condición en la que está, luego le confirma, tu fe, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuánta gente dentro de nuestras congregaciones van a tener tremendas sorpresas? Pero esta tarde es una buena tarde para hacer primeramente un examen. Primero, veamos qué es lo que hemos recibido. Y si hemos sido personas que hemos recibido, y por hecho lo hemos recibido de Dios, tantas cosas. El paso, si usted no ha sido un agradecido, más bien hemos actuado como ingratos, lo que tenemos que hacer hoy es levantarnos y hacer lo que hizo este uno y venirnos a postrar dando gloria al Señor en gratitud. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos corregir la plana,
Y sin duda vamos a recibir la misma palabra que recibió este hombre. Tu fe te ha salvado. Esta tarde, revise usted cuál agradecido o cuál desagradecido hemos sido. Si nuestra vida solo ha sido de aprovechamiento de las gracias y de las bendiciones de Dios, estamos mal. Necesitamos entrar en razón. Y si eso es lo que hemos estado haciendo, debemos de pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdona mi ingratitud. Hoy sé lo que tú has hecho conmigo. Solo el hecho de ser, hermanos, alcanzado por su gracia, no tiene eso precio. Nosotros deberíamos de ser gente loca, de gente entregada en todas las áreas para ese que nos restauró de la terrible condición en la que estábamos. Esta tarde es una buena tarde. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.